Buen día para todos. En este momento voy a hacer el video de explicación de cómo llevar a cabo la coevaluación y la autoevaluación. Entonces debemos entender un poco cómo es el proceso evaluativo. El proceso evaluativo se trata de poder valorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se puede valorar desde diferentes visiones, ¿sí? La primera visión desde la cual se va a valorar es desde la autoevaluación, es decir, el estudiante cómo ve sus evidencias de aprendizaje. El segundo momento será cómo ven sus padres sus evidencias de aprendizaje con unas situaciones puntuales que hemos venido trabajando con los papás. Y el tercero es cómo el maestro ve las evidencias de aprendizaje. Como yo soy la maestra y estoy pues de manera más cercana allí, pues tendrán diferentes pesos la evaluación. En el área de ciencias naturales, como hemos hablado ya en varios momentos, se evalúan competencias. ¿Listo? Es decir, cómo actúa de manera compleja en una situación particular cada uno de sus hijos o cada uno de ustedes como estudiantes. Primera competencia es el uso comprensivo del conocimiento científico, es decir, cómo lo que estoy aprendiendo en mi clase de biología me sirve para ponerlo en práctica en diferentes situaciones. Por ejemplo, en la situación de la construcción del huerto familiar. Recuerden, no es una planta. Ahí, si estamos con una sola planta, ya tenemos dificultades con el uso comprensivo del conocimiento científico y también cómo uso ese conocimiento que estoy construyendo en biología para otras situaciones. En cuanto a la explicación de fenómenos, entonces tenemos unos fenómenos que estamos trabajando que aparecen en el plan de estudios y cómo es que yo estoy llegando a construir como estudiante una explicación referente a esos fenómenos. Luego viene la competencia de indagación y es cómo estoy utilizando la información en pro de la construcción de explicaciones. Y finalmente, las competencias ciudadanas. ¿Listo? En ese sentido es cómo me estoy formando a través del aprendizaje de la biología como ciudadano. Y en este caso, como padres de familia tendrán una muy valiosa oportunidad para dar una lección muy importante de la vida y tiene que ver con la responsabilidad, con la integridad, con la honestidad, ¿sí? Entonces, hay unos elementos que ustedes como padres van a evaluar, van a darle un valor al trabajo de sus hijos y yo pido por favor que ustedes sean muy honestos a fin de que la lección que se tenga que dar a los chicos sea aquella que se tiene que dar. Es decir, si mi hijo no está llevando a cabo el proceso como se requiere, no está asistiendo puntualmente y a todas las clases virtuales, no está cumpliendo puntualmente y por los canales que corresponden con las actividades que generan evidencia de aprendizaje, pues ahí no puedo darle una valoración alta. Recuerden que lo que nos interesa es que efectivamente haya un proceso de aprendizaje y que haya evidencias de ese mismo proceso. ¿Listo? Entonces aquí cuando hablamos acerca del uso de la información en las actividades y evidencias de aprendizaje, es decir, cómo está utilizando cada uno de sus hijos la información. Pero entonces vamos a empezar en orden. Cada uno de sus hijos, bueno, van a colocar aquí el nombre, esto tiene que, como se sube en Word, ustedes lo tienen que llenar de la misma manera, de manera digital. Entonces van a colocar el nombre completo, por favor, apellidos y luego nombres. El curso al cual pertenece de sexto o en el caso de décimo, cuando les muestre el de décimo también vamos a tener las competencias, pero ya ustedes los de décimo y tanto ustedes los alumnos como los papás, pues conocen cómo es primero cuáles son las competencias y cómo evaluamos, ¿no? Entonces vamos a tener la asistencia a las clases virtuales. En el caso del grado sexto hemos tenido 4 clases virtuales. Debe colocar A si asistió, R si llegó tarde, F si falló. Recuerde que yo tengo también la lista de asistencia, entonces no tiene mucho sentido que usted coloque que asistió si no lo hizo. Bien, con respecto a los llamados de atención por subir tareas por canales no indicados, entonces digamos que usted va a colocar un chulito por el número de llamados de atención por subir las tareas por los canales no indicados o por no subir las tareas. Listo, o sea, las evidencias de aprendizaje. Luego vienen las evidencias de aprendizaje en plataforma que son evaluadas por el docente teniendo en cuenta el informe de desempeño individual. Es decir, yo a ustedes ya les he enviado 2 informes de desempeño individual y en esta semana tengo que enviarles a más tardar el día de mañana en la tarde el tercer informe de desempeño individual, que es el informe final de este periodo,
donde encontramos vacías las casillas donde el estudiante no tuvo interacción con la plataforma en esa evidencia de aprendizaje, o en color amarillo si entregó muy tarde o no entregó por el canal correspondiente o entregó de manera inadecuada. Perdón, ese es el rojo. El amarillo si entregó tarde, pero pues muestra evidencia de aprendizaje básica. Y el verde es cuando muestra evidencia de aprendizaje y además fue puntual y lo hizo correctamente. Eso yo lo he evaluado. Entonces, ¿qué es lo que hemos evaluado? Hemos evaluado la canción acerca de la membrana celular, las ilustraciones, la ilustración de la membrana celular y el reporte del huerto con la información que se dio, la evaluación del transporte de membrana con la clase que se dio y el resumen video que se subió, la evaluación de tejidos con el video también de resumen y la clase que tuvimos, la evaluación de tejidos vegetales igualmente con la clase y la presentación que se subió, y finalmente el conversatorio y el trabajo en origami que se hizo de la Semana Ambiental con el objeto de reconocer la biodiversidad de Colombia y de Bogotá. Allí tendrán entonces en la lista unos colores que son nada, es decir, en blanco, rojo, amarillo o verde, de acuerdo a la situación como ya les indiqué. Teniendo en cuenta esa situación, ustedes deben empezar a revisar cómo deben valorarse. ¿Listo? Solamente se han tenido en cuenta para evaluación los trabajos que han sido entregados por los canales correspondientes. Recuerden que tuvimos que bloquear las actualizaciones porque no hemos aprendido o no nos hemos alfabetizado en términos de lo digital, y además es muy sencillo entregar las actividades, entonces deben empezar a alfabetizarse, sobre todo aquellos estudiantes que hasta ahora están empezando a tener contacto con la clase, que son los que realmente pues no van a poder aprobar la materia este periodo, y debemos ser como muy conscientes de eso porque hay muchos estudiantes que sí lo han venido haciendo y que debemos tener pues respeto por ese trabajo. Bien, ahora pasamos a las actividades de valoración independiente que son coevaluados por los padres de familia y por ustedes autoevaluados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Lo primero que vamos a encontrar aquí es el separador. Ustedes van a hacer una breve descripción de lo que ese trabajo es, que es cuando nosotros hicimos segundo periodo y coloreamos. ¿Listo? Van a colocar aquí dos valoraciones. Una valoración en números que corresponde a la parte de arriba va a corresponder al padre de familia y la parte de abajo va a corresponder al estudiante. ¿Listo? Entonces supongamos que yo como padre de familia noto que mi hijo no hizo ese separador, entonces la nota mínima en este caso por este periodo nada más va a ser 2. ¿Listo? Y aquí yo debo, cuando digo verificación, entonces debo sustentar porque mi hijo sacó 2. Vuelvo y repito que esta es una valiosa oportunidad para que sus hijos pues desarrollen la responsabilidad, la integridad, la honestidad. Si digamos mi hijo no hizo el trabajo y yo le pongo 3, estoy generándole allí un problema ya, que le estoy diciendo que es lícito mentir y que no importa que el objetivo es tener una nota básica o una nota para probar cuando no estoy dando una evidencia de aprendizaje. ¿Listo? Y ustedes deben justificar. Lo mismo el estudiante. Entonces el estudiante debe pues revisar que haya hecho su trabajo completo y justificar aquí el por qué esa nota que ustedes están dando. Recuerden que tienen que tener en cuenta esto. Es muy probable que, o sea, quien no haya hecho esto es probable porque no ha hecho ninguno de estos trabajos que se verifican en casa. El plan de estudios, entonces quiero mostrarles un poquito acerca cómo es el plan de estudios de ciencias naturales, de biología en este caso. Entonces, perdón, el plan de estudios. Esta es la planeación. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento, por favor, mientras abro todos los elementos que tengo aquí listos para poderles mostrar cómo es el plan de estudios de biología, qué es lo que ustedes tienen que haber, los jóvenes tienen que haber en su cuaderno. ¿Listo? Entonces, los jóvenes de décimo ya saben cómo funciona este asunto del separador, cómo funciona este asunto de copiar el plan de estudios o cuadro de desempeños. Entonces voy a mostrarles como el modelo general de los cuadros de desempeños, no necesariamente el de sexto, pues porque el de sexto yo ya lo envié en una, este es el esquema que tienen que encontrar. Entonces grado sexto, las competencias y los desempeños por cada una de las competencias, que es lo que se va a evaluar.
Entonces vamos a seguir con la autoevaluación de sexto, ¿listo? Apuntes acerca de la membrana celular. Hay una clase que se grabó también. Entonces ahí tiene que tener los apuntes. Ustedes deben hacer la descripción, poner las 2 notas y justificarlas. Yo parto del principio de la confianza, ¿listo? Parto de que lo que ustedes escriben aquí es verdad. Apuntes de transporte de membrana, misma situación, describen, ¿listo? Las 2 valoraciones y la justificación. Apuntes acerca de los tejidos y apunte acerca de los tejidos vegetales. ¿Listo? Ahora, esta parte sí la reservamos solamente para mi uso, para el uso del docente cuando ya ustedes me hayan entregado todo y ya ustedes sepan cuál es el informe de desempeño individual, que lo vamos a tener al día porque ya más o menos ellos saben cómo van. Con respecto a las competencias, entonces vamos a tener 3 niveles. El primer nivel es de 1 a 2.5, el segundo nivel es de 2.6 a 3.5, el tercer nivel es de 3.6 a 5 y ustedes solamente van a llenar la auto y la coevaluación. ¿Listo? La auto y la coevaluación de los padres. ¿Listo? Aquí donde dice padres. Esta parte de promedio, entonces ustedes van a llenar auto, coevaluación y van a sacar el promedio. La heteroevaluación me corresponde a mí. ¿Listo? Entonces, uso comprensivo del conocimiento científico y aquí vamos a decir trabajos de construcción individual. Entonces, comparación entre la membrana y el transporte de membrana y el huerto familiar. Tiempo de presentación y calidad. Entonces, es decir, cómo va nuestro huerto familiar, tienen que ser muy, muy honestos con eso y cómo nuestros hijos o ustedes como estudiantes están haciendo el comparativo entre lo que se está haciendo con el huerto familiar y lo que estamos aprendiendo en torno a la membrana, al transporte de membrana, a los tejidos y a los tejidos vegetales. Deben colocarse en el nivel que corresponde, entonces van a colocar aquí arribita, van a colocar nuevamente los padres de familia, nivel 1, 2 o 3, entre paréntesis la nota, que van a colocar el intervalo entre 1, 2, 5, digamos, yo considero que mi hijo merece 2, 3. Y también debo justificar al frente por qué razón considero que en esta competencia mi hijo requiere esa nota. Misma situación con el estudiante. Entonces el estudiante va a colocarse su nota y va a colocar enfrente la justificación. Recuerde que aquí en auto usted coloca la nota, aquí coloca el nivel. Entonces coloca nivel 1, nota 2, 3 o nivel 2, nota 3, 4, ¿cierto? Coloca aquí la nota en autoevaluación o si es el papá o la mamá, entonces aquí en coevaluación es donde se coloca la nota de ustedes, pero el justificante es, el primero debe ser el del padre de familia y el segundo renglón que se escriba debe ser del estudiante. Con respecto al uso comprensivo del conocimiento científico, las presentaciones, es decir, lo que se presentó, compromiso por realizar un trabajo adecuado, con tiempo y dedicación y cumpliendo en los tiempos y canales indicados. De allí que ustedes tienen que entender que se debe entregar siempre por el canal que corresponde, porque estamos alfabetizándonos en lo digital, tenemos que manejar muy bien la plataforma. Misma situación en explicación de fenómenos, ustedes van a leer aquí las categorías y en uso comprensivo y en indagación. Entonces, por ejemplo, también en las competencias ciudadanas. ¿Cómo va mi hijo con la alfabetización digital? ¿Explora y maneja las herramientas de la plataforma ya en qué nivel? ¿Cierto? Digamos que los que insisten en enviar tarde, en enviar, bueno, a pesar de que se ha abierto la plataforma muchísimas veces, todavía tenemos personas que entregan y entregan tarde. Ya a veces ni siquiera me dicen, profe, no pude entregarla por tal o cual razón, sino, profe, me abre la plataforma. Bueno, esas cosas hay que empezar a eliminarlas porque entonces en cumplimiento y no estamos desarrollando ese proceso. Ahora, también en las competencias ciudadanas es como les decía, qué tipo de ciudadanos se está formando a través del aprendizaje de biología. Entonces es el desarrollo de los valores de la integridad, de la honestidad y del respeto. ¿Listo? Estas valoraciones finales ustedes no las llenan, esas las lleno yo. ¿Listo? Y vuelvo y repito, ustedes van a colocar qué nivel está su hijo, va a aparecer primero el de los papás y justificado por qué ese nivel. Y aquí donde aparece coevaluación padres es donde va la nota. Ahora los chicos van a colocar su nivel, la nota en autoevaluación de la que corresponde ese nivel y la justificación acá de por qué ese nivel. Luego van a sacar el promedio y van a entregármelo así con promedio, ¿cierto? Entonces debo sumar estas 2 notas, aquí son 4 notas, 1, 2, 3, 4. Sumo en 4 y divido por 4 y me da una nota que debo colocar aquí en el promedio.
Es un poco complejo para algunos en primera instancia, pero para aquellos que ya han desarrollado la autoevaluación y la coevaluación es suficiente. Estas evaluaciones que ustedes están llevando a cabo serán tenidas en cuenta pues para la evaluación final de su hijo. Tenga en cuenta que no podemos adelantar un proceso con un estudiante que no aparece en clase, pero aparece entregando los trabajos. Entonces, no es entregar trabajos, es evidencias de aprendizaje. Y no necesariamente porque usted entregue un trabajo está evidenciando que aprende, sobre todo cuando no ha tenido contacto con las clases virtuales. Las clases virtuales no son opcionales. Las clases virtuales son como si tuviéramos clase, pero en medio de estas circunstancias. Por lo tanto, ya saben, los cursos tenemos una clase una vez cada 15 días, tanto con los estudiantes de sexto como con los estudiantes de décimo. No son opcionales. ¿Listo? Entonces, no tenemos un aforo muy grande, es decir, el número de estudiantes que está entrando no son todos, pero generalmente los que están entrando son los que están entregando a tiempo y están mostrando evidencia de aprendizaje, aún con unas pequeñas excepciones. Entonces, este es el caso de sexto. Hago un repaso rapidísimo de cómo se llena. Si entró a las clases virtuales A, si no asistió, si llegó tarde a la clase virtual R, si falló F. ¿Listo? ¿Cuántos llamados de atención usted recibió por entregar por los canales no adecuados? No necesariamente tiene que ser que yo le haya dicho a usted, fulanito de tal, no entregó por el canal indicado, no, sino que hemos hecho la salvedad todas las veces en las clases virtuales que se debe entregar por el canal que corresponde y aún así hay personas que siguen entregando por otros canales. No se recibe por correo electrónico, no se recibe por mensaje interno, no se reciben actualizaciones para poder registrar la evaluación como le hemos venido hablando. Esto es basado en el informe de desempeños por colores. Esto es lo que los padres de familia y los estudiantes van a evaluarse con respecto a los apuntes y trabajos de clase. Esto es de uso para el docente y esto es la autoevaluación por competencias, autoevaluación y coevaluación por competencias, donde se debe sacar un promedio por cada competencia. ¿Listo? Estas son, si hay algún tipo de observación, entonces por favor la hacen ahí donde indica observaciones, seamos respetuosos en todo lo que hacemos. Este es el caso del grado sexto, vamos a pasar al grado décimo. En el caso del grado décimo no es muy diferente, usted coloca su nombre, su apellido, luego su nombre, curso décimo. Las clases virtuales que tuvimos lo mismo, se asistió, si no asistió. Con respecto al plan lector, usted debe colocar si leyó o no leyó, porque a ustedes sí les tocaba leer bastante. Llamados de atención por subir tareas por canales no indicados o por no subirlas a tiempo, ¿listo? Porque eso se nos presentó mucho en décimo. Con respecto a las evidencias de aprendizaje que tenemos, ya a ustedes yo les entregué el informe de desempeño individual, sin embargo lo voy a entregar con el foro interdisciplinar al día, ustedes sí lo van a esperar hasta el día miércoles, ¿listo? Entonces voy a tener el primero, que es el RAP de la célula, el segundo la dinámica del virus, el tercero la información genética del SARS-CoV-2, el cuarto el foro de la lectura analítica y el quinto el foro interdisciplinar que tuvimos con la clase de la profesora Paola, Giovanni y el Anoris. Ahora las actividades que van a evaluar con sus padres, entonces lo mismo, ¿no? Entonces, separador, plan de estudios, apuntes del RAP de la célula, apuntes de la dinámica del virus, indagación sobre esa dinámica, apuntes y ampliación de la información sobre la información genética del SARS-CoV-2, apuntes e investigación para enriquecer la participación en el foro interdisciplinar. Eso es lo que los papás y ustedes van a revisar inicialmente. Luego viene por competencia, recuerden que esta parte es exclusiva para mí y viene por competencias. Entonces, igualmente, aquí van a colocar en la parte de arriba la apreciación de los padres, en la parte de abajo la apreciación de los estudiantes, en qué nivel se encuentra en esta competencia. Entonces, en la competencia uso comprensivo el conocimiento científico, si su hijo tomó decisiones informadas a partir de los elementos propuestos en la clase. En las clases sincrónicas y asincrónicas, es decir, en los videos o en las clases que tuvimos sincrónicas. ¿Listo? Presentaciones, entonces compromiso por realizar un trabajo adecuado en tiempo y dedicación, cumplimiento en los tiempos y canales indicados. Bien, con décimo no tengo el problema de que están entregando por actualizaciones. Ahí no están bloqueadas porque no ha sido necesario bloquearlas. Con respecto a la explicación de fenómenos, entonces uso adecuado de los recursos virtuales con plataformas, Schoology, Zoom, EducaPlay y otros. Realización de las actividades de plataforma y utilización de los diferentes recursos.
aprendizaje en torno, evidencias de aprendizaje en torno al fenómeno de la pandemia por SARS-CoV-2, con todo lo que hemos venido trabajando. Recuerde que nosotros hicimos un recorrido bien completo para poder llegar al foro final con ciencias políticas y ética. Ampliación de la experiencia para la construcción de los argumentos, los 4 tipos de argumentos que se vieron, competencias ciudadanas, alfabetización digital y lo mismo el desarrollo de las competencias. Recuerden que aunque ustedes estén en décimo y llevemos 5 años juntos, pues todavía estamos aprendiendo a ser honestos, a ser íntegros, a ser respetuosos. Bueno, respetuosos en ese caso no tenemos ese problema porque pues, ustedes ya nos conocemos y sabemos cómo trabajamos y de hecho trabajamos muy bien en su mayoría. La única preocupación es con el grado 1001 que tiene un aforo muy pequeño de clase y también tiene un número muy pequeño de personas cumpliendo. ¿Listo? Entonces, por favor, tiene que ser muy coherente la autoevaluación con la coevaluación y la heteroevaluación. No puede haber una diferencia muy grande entre lo que el profesor ve, lo que está haciendo el joven y lo que el papá ve. ¿Listo? No puede existir porque entonces no se está haciendo bien la evaluación. Bien, serán tenidas en cuenta estos comentarios y estas notas que ustedes ponen serán tenidas en cuenta para la evaluación final, pero no serán la evaluación final. ¿Listo? Ese es el reporte que ustedes deben hacer. Entonces, los estudiantes del grado sexto, mañana en la tarde se les entregará su informe definitivo de desempeño individual y a los estudiantes del grado décimo el día miércoles se les entregará ese informe. Bien, espero que si tienen algunas preguntas referentes a esto, las hagan por interno, pero que tienen que ser preguntas muy puntuales. ¿Listo? Este es el segundo video de cómo realizar la autoevaluación. Por favor, no me vayan a enviar autoevaluaciones vacías. ¿Listo? Muy bien. Que estén muy bien todos y espero que todo salga bien en su ejercicio de autoevaluación.